Llevamos ya varias semanas, algún mes, hablando sobre algo creemos muy importante, como es poner los fundamentos para la vida cristiana. ¿Amén? Estamos viendo cómo estamos poniendo varios fundamentos. Necesitamos seguir poniéndolos para sobreedificar en nuestra vida. Probablemente cuando terminemos estos 10 fundamentos, probablemente recopilaremos todo, lo pondremos probablemente en CDs, en disquete, mejor dicho. Bien, CDs, digo bien. Y probablemente incluso lo pondremos por escrito para que podamos tenerlo, ¿verdad? Haremos alguna recopilación de todo el material que hemos estado dando para que podamos tenerlo. Ahora, los 10 fundamentos de la fe, que resumen toda la Biblia, no es solamente para que tengamos más conocimientos, no es solamente para que nosotros en nuestra vida solamente tengamos el conocimiento, tengamos más cabeza, sino a través de estos fundamentos lo que queremos es que nuestras vidas puedan determinar cosas. Tenemos que determinar cosas en nuestra vida, cosas además importantes. Tenemos que tomar una determinación muy importante. En el fundamento que vamos hoy a tratar, se refiere a un tema muy importante. La vida es una vida que tiene fin, tiene principio y tiene fin. Es una vida que es finita. Por eso podemos leer en Hebreos 4, 27, qué es lo que nos dice la palabra, 9, 27, ¿qué nos dice? Así como el hombre está destinado a morir una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Alguien me dice amén? Solamente una vez. Todos los nacidos en esta tierra, por lo tanto, estamos determinados a morir una vez. Es así. ¿Amén? Estamos determinados. Es más, incluso el día de nuestra muerte ya está determinado. Y después de esa determinación hay un juicio, dice la palabra. ¿Verdad? Ahora, sin embargo, como Cristo llevó la cruz y lavó todos nuestros pecados, los hijos de Dios no tenemos que enfrentarnos a este juicio. ¿Amén? Creo que es una buena noticia, ¿verdad? A los que somos hijos de Dios no nos afecta este juicio. No tiene que ver con nosotros. Ahora, sí tengo que ver que esto es una vida que no dura para siempre. No es una vida que va a durar. Dice la palabra que como mucho 80, 90 años, algunos 100, ¿verdad? Algunos 100, pero no es lo normal, 70, 80 años. Por eso, cuando vemos que la vida no es una vida finita, sino que está determinada, que ya incluso después hay un juicio, significa, no debemos entonces preocuparnos más de 5 minutos por nada. No pierdas el tiempo en preocuparte por las cosas más de 5 minutos. Al fin y al cabo, ¿qué más da? No te preocupes en ese tiempo. No te preocupes por nada mientras que estamos viviendo en esta tierra. Incluso cuando vengan los conflictos, resuélvelos en 5 minutos. Cuando lleguen los conflictos, simplemente 5 minutos. Ya está, es suficiente. Muchas personas se preocupan por las cosas durante días. Hay personas que se preocupan durante meses. Hay personas que se preocupan durante años por cosas. ¿Para qué? No te preocupes. Si ya es una vida finita. Hay un punto de principio y un punto de final. No te preocupes tanto tiempo, es inútil. Simplemente coge el pacto que Dios te ha dado, el pacto de Cristo, simplemente ora. No estés preocupado más tiempo del que debes de tener. No pierdas tu tiempo en preocupaciones, porque el tiempo es un tiempo limitado. La mayoría de las personas en este mundo, si te das cuenta, viven casi todas igual. Para todos casi es lo mismo. Cuando son jóvenes, estudian con diligencia. Los remanentes estudian cuando son jóvenes. Cuando son mayores de edad, se encuentran con su alma gemela, se casan. Pasado el tiempo, ahorran lo suficiente, compran una casa, se van a vivir a su casa,
tienen hijos con el tiempo, esos hijos crecen, y cuando finalmente consiguen alcanzar sus objetivos, cuando son mayores, se casan también y tienen a su vez hijos. Es el resumidas cuentas. Esa es la mayoría de las personas, ¿verdad? Así obran y así viven. Y si esto realmente es lo que vivimos, de alguna manera hay algo que no está funcionando bien en nuestra vida. Si solamente nos limitamos a esto, tenemos que ver que hay algo que no está bien. Mira la mayoría de los ejecutivos, abogados, jueces, funcionarios, pertenecen a esta categoría de personas. Personas que aparentemente han alcanzado esa lucha, que han alcanzado esa meta, luchan contra todo y contra todos por alcanzarlo, alcanzar ese objetivo. Ay, ya soy notario, soy ejecutivo. No importa quién pisemos, pero lo hemos conseguido. Alcanzan ese objetivo y cuando se dan cuenta, tienen ya más de 40 años. Se les ha ido la vida prácticamente, más de 40 años. Después de correr de aquí para allá durante 10 años, probablemente se dan cuenta que viene una generación más joven, empujando fuerte. Cuando se quieren dar cuenta ya van en el coche, pero en el asiento de atrás ya no lo conducen ellos. Ya te van conduciendo. No hay mucho más que podamos hacer. Probablemente de entre todo ese número de personas, probablemente algunos de ellos se sienten en algún sillón presidencial, en alguna filial de sus empresas, llegan a ser presidentes durante 1 o 2 años, 3, 4 años, hasta que al final les alcanza la jubilación y se tienen que ir. Y cuando se marchan dicen, ¿qué he hecho en toda mi vida? ¿Qué ha pasado en esta vida? ¿Qué hemos hecho? Incluso las personas de éxito que se gradúan en las universidades, que consiguen trabajo en una empresa, que guían sus carreras para el éxito y de pronto se dan cuenta de que han envejecido, que ha pasado el tiempo y que llega el momento de que se tienen que enfrentar con que su vida tiene un fin. Y has invertido toda la vida en alcanzar algo que no te puedes llevar. Llegamos a jubilarnos y de pronto nos encontramos con... ¿Y ahora qué hacemos? Por eso hay muchas personas que llegan a la edad de la jubilación y al poquito tiempo fallecen, mueren porque no pueden soportar la inanición, el no hacer nada. Personas que están haciendo, son tan activas y de pronto no tengo nada que hacer. Y se encuentran con el vacío. Al menos los pastores pueden seguir trabajando incluso cuando tengamos 70 años, ¿verdad? Yo espero por lo menos 70, 75 años, 80 como Moisés o 120, mientras que Dios nos dé vigor y fuerza en la vista y en el cuerpo, ¿verdad? Decía esto con Juan el otro día, mientras que Dios nos dé vigor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pero hay pastores que se encuentran que no es tan fácil como esperaban. Hay pastores que entran en el ministerio y te das cuenta que dices, hombre, salimos del seminario, pensamos que con la preparación que nos dan en el seminario, con las calificaciones tan buenas y de pronto nos encontramos, no es tan fácil. No es tan fácil como, los profesores me decían, pero no es tan fácil como eso. Se dan cuenta, de veces los pastores se dan cuenta que no pueden ganar tanto dinero como esperaban. Resulta que encuentran limitaciones, incluso el dinero que tienen, hay veces que no lo pueden gastar en lo que quieran porque a lo mejor está mal visto. Y si te ve un miembro de la congregación. Pastores, no voy al cine porque si acaso me ve un miembro de la iglesia. No voy a tomarme un refresco en el bar porque si me ve un miembro de la iglesia. No me voy a comprar un coche porque a lo mejor van a pensar los miembros de la iglesia. No me voy a comprar un traje nuevo porque a lo mejor los miembros de la iglesia. No pueden gastar en lo que quieren. ¿Qué ocurre? Que la mayoría incluso siguen afrontando dificultades económicas. Siguen queriendo hacer su ministerio con esas dificultades. Los pastores que deberían tener más confianza del resto de la gente acaban rendidos ante los problemas económicos y son derrotados por los problemas económicos. Esperemos que aquí no ocurra eso, ¿verdad? Amén. Oramos. Dios tiene que levantar los empresarios y Dios tiene que levantar los obreros para que podamos tener la victoria sin ninguna preocupación. Ahora, si esto es así, entonces, la cuestión es, la vida que tenemos, ¿cómo la voy a vivir? Dios nos ha dado una vida, pero ¿cómo tengo que vivir esa vida?
Es importante que lo vea. Y si lo puedo definir en una frase que tenemos que entender hoy. Yo tengo solo que vivir para lo que realmente es importante. Tengo que vivir para lo que es eterno. Para lo que trasciende esta vida. Para lo que no es finito. Tengo que vivir para lo eterno. Y a pesar de que los demás puedan considerarlo como algo sin valor, tenemos que vivir para lo que realmente es eterno. Ahora, para vivir para lo que es eterno, yo tengo que saber una cosa. Yo tengo que tener conocimiento, tengo que saber del hecho de que todos vivimos una vida que tiene un fin. Hermanos, tenemos que saberlo, no podemos meter la cabeza bajo tierra. No podemos pensar, no, es que no podemos vivir como si esto no tuviera fin. Tenemos que saber esta realidad. Necesitamos saber el hecho de que todos estamos viviendo una vida que es finita. Por eso no tenemos que preocuparnos. Puede haber que haya personas que tengan enfermedad. Es posible que algunas personas tengan cáncer. Tampoco es necesario estar triste por eso. No hay que cuestión de deprimirse los que tienen cáncer. Simplemente la diferencia es que ellos saben esto. Son conscientes de esa realidad. Simplemente saben que están así. Los que no tienen cáncer simplemente no se dan cuenta, creen, no, yo voy a durar toda la vida, voy a durar para siempre. No te vas a durar para siempre. Ninguno dura para siempre. La única diferencia es que uno ha sido diagnosticado con cáncer. Simplemente te has dado cuenta de ella un poco antes que los demás. Tenemos que verlo así, pero si abres tus ojos espirituales, incluso cuando tienes cáncer, tampoco tienes que preocuparte, porque cuando tienes cáncer tienes una gran bendición. Vas a orar mucho más que los que no lo tienen. Vas a buscar mucho más a Dios que los que no lo tienen. Aquellos que no se dan cuenta de esto, no tienen mucha necesidad de orar, porque bueno, ya lo haré. Pero aquellos que saben que son finitos, no, tengo que orar. Tengo que recibir esta bendición y esta gracia. El hecho seguro es que todos los que vivimos en este mundo estamos condenados. ¿A qué? A morir. Todos. Parece que hoy no va la cosa muy alegre, pero es una realidad. Una vez. ¿Qué significa eso? Que todo es tan momentáneo. Que todo es tan ligero. Que todo es tan rápido. Viviendo bajo las alas de tus padres, un día te casas y te marchas de casa para comenzar tu propia familia. Y ya a los padres se les empieza a llamar, ¡qué viejo eres! Tú lo miras desde la perspectiva de los 20 años y dices, ya eres un yayo, eres un viejo. Y yo siempre les digo a los jóvenes, no te preocupes que la enfermedad de la juventud se cura con el tiempo. No te preocupes por eso. Ya me acogerás y me alcanzarás. Pero empiezan ahí. Y los jóvenes empiezan a luchar para vivir su propia vida y hacerse independientes de los padres. Y empiezan por alquilar una casa. Y de alquilar una casa terminan comprando una casa más grande. Y les resulta una carga cuando se les habla en la iglesia de que hay que ofrendar. Y el pensamiento que viene, ¿por qué el pastor carga con la ofrenda? ¿Por qué los diáconos me cargan con la ofrenda? ¿Es que no saben que tengo que pagar una hipoteca? Y se sienten agobiados porque hay que pagar la casa que nos hemos comprado. Y la mayor parte del sueldo hoy en día está destinada para pagar las hipotecas. ¿Verdad? Aunque hay veces que Dios da una gracia y cuando hay que hacer cosas Dios provee de una forma milagrosa, ¿verdad? Como me decía hoy un diácono. Pero casi todo va ahí. Están ahí. Y entonces de pronto esos jóvenes se dan cuenta que han llegado a los 40. ¿Verdad? ¿Cuántos habéis llegado a los 40? ¿O estáis cerquita de pisar los 40? ¿Verdad? Llegan a ese punto. Y hablando claramente, francamente, cuando uno ya alcanza los 40, lo que no hayas hecho es muy difícil que lo puedas hacer ya. ¿Por qué? Porque ya pasado los 40 es todo más complicado. Es más difícil de comenzar algo nuevo. Todo termina. Ahora la pregunta es, ¿eso es todo en la vida? ¿Es esto todo en la vida? Alcanzar a buscar la pareja, comprar la casa, tener hijos. ¿Es eso todo en la vida? Piensa con cuidado. ¿Es eso todo? Dios nos dio una solución eterna a nosotros,
que debemos de vivir este juego de la brevedad de la vida. Dios nos ha dado una respuesta. Hay algo absolutamente que debemos de hacer mientras vivamos en esta tierra. Tenemos que mirar qué es lo que Jesús nos dejó como una gran lección, lo que Jesús nos dejó como un legado para nuestras vidas. Yo estoy orando mucho por esto. ¿Cuál es el legado que Jesús nos dejó? ¿Cuál es el legado que quiero dejar a mis hijos? ¿Cuál es el legado que quiero dejar a las siguientes generaciones? A mis nietos. Y veo que Jesús nos dejó un gran legado. Tras su marcha, Jesús dejó detrás de sí gente importante. Dejó personas importantes. ¿Cuántas personas importantes hay aquí hoy en la congregación? ¿No hay nadie importante aquí? ¿No hay nadie importante? Amén. Dios ha dejado personas importantes. Si vemos en la Escritura, dejó dos tipos de personas. Dejó a aquellos que eran apóstoles. No me estoy refiriendo al ministerio apostólico, mencionaban de los obreros hoy. Me refiero a esos apóstoles que fueron levantados por el Evangelio. Me estoy refiriendo a esos apóstoles y a esos 70 obreros que Jesús encomendó de dos en dos. Estoy hablando de esas personas importantes. Por lo tanto, si nosotros también nos vemos y creemos que somos importantes, y yo quiero dejar este legado, porque sé que la vida es finita y sé que no voy a durar toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero dejar a verdaderos discípulos que sean apóstoles y obreros. Quiero dejar que sean realmente estos obreros de evangelismo los que tengan la continuación del Evangelio, porque a mí me preocupa quién va a enseñar a mis nietas el Evangelio. ¿Te has preguntado tú alguna vez eso? Quiero realmente que sean obreros que Dios esté levantando en esta generación. Quiero que sean los hombres y las mujeres que Dios está levantando. Los apóstoles en esta tierra fueron esos hombres. Fueron aquellos que recibieron una palabra importante. Esa palabra que Dios les estaba diciendo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Esos hombres y mujeres que buscó son las palabras que Jesús dijo a sus apóstoles. A vosotros os está diciendo al igual, sed pescadores de hombres, yo os haré. Por eso no hay ninguna razón de preocuparse por nada, porque Dios va a estar dejando un legado importante. Por eso dijo Jesús, es necesario que yo me vaya y el Espíritu venga. Porque obras mayores que yo haréis vosotros, dice la palabra. ¿Lo creéis? Os bendigo para que creáis que vosotros haréis cosas mayores que las que hizo Cristo mismo. Y que en todo vuestro trabajo, todo lo que invirtáis en el reino, dice la palabra, que el que a mí me recibe, a ti te recibe, a mí me recibe. Que a quien le dé un vasito de agua a uno de estos, mis hijos, es como si a mí me la diera. Significa que te habrá una recompensa que empezaremos a vivirla aquí. Por eso Jesús envió a sus apóstoles en su lugar. Id, haced discípulos. Hay una gran comisión para los apóstoles. Es el legado que Jesús dejó. Id, haced discípulos como yo he hecho con vosotros. Enseñadles lo que yo os he enseñado. Que cuando vayan también hagan discípulos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuántos campos? Todas las regiones. Es el legado que Jesús nos dejó. Jesús dio la bendición de ser una roca a Pedro, que hizo esta gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús levanta su iglesia sobre esta roca, que no está refiriéndose a la persona de Pedro, que está haciendo esa confesión a esa roca, que significa la confesión de que Jesús es el Cristo. Que Jesús edificará su iglesia en aquellos que realmente han tomado esta roca en su vida, la han creído y la han experimentado. Hombres que realmente tomaron esta palabra como el pacto eterno y oraron con él y no tuvieron miedo a devocionar sus vidas por causa de este nombre, el nombre de Jesucristo. El texto que ha leído la hermana cuando le daba la alabanza, es que no hay otro nombre dado a los hombres. Tuvo que levantarse un Pedro y lanzar este mensaje tan importante. Es que no hay otro nombre.
Es el legado que nos dejó de hombres que entendieron e hicieron esta confesión que nos llegara hasta el día de hoy. Hombres que entendieron, y Pedro fue el primero que se levantó para proclamar el nombre de Jesucristo, para hacer una obra milagrosa. La primera vez que se proclamó en el nombre de Jesucristo. Esa palabra que fue pronunciada a un paralítico en una puerta de un templo. La primera vez en la historia, un hombre que puede pronunciar esa expresión, esa palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Porque no tengo oro ni plata, ni me importa tenerlo. Falta eso, lo añado yo, es una añadidura mía, ¿verdad? Hombres que tengan este legado, porque al fin y al cabo el oro y la plata se corrompe. Pero ellos vieron lo que es eterno. Devocionaron sus vidas en lo que es eterno, porque sabían que el fin iba a llegar, que iban a morir. Pero sabían que eso no era todo. Que antes había que traer este legado, hacer esta proclamación del Evangelio. Mateo 28, enseñadles las cosas que yo os he enseñado, proseguid. Pero también sabía que éramos débiles, y él sabía que esos hombres simplemente eran personas como tú y como yo, de carne y hueso, con sus limitaciones, con sus debilidades. Y Jesús les dijo, no os preocupéis porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, no os preocupéis en Jerusalén, Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Este es el legado que Jesús levantó. Hombres y mujeres que son testigos. Y esta es la clave del éxito y de la vida cristiana. Esta es la clave para vivir la vida que Dios te ha determinado dar. No importa si vas a vivir 10, 30, 50, 90 años. No importa cuántos años vivas. Lo que importa es cómo vas a vivir los años que Dios te ha dado. No importa cuándo conociste a Cristo. Puede que lo conocieras de pequeña o de pequeño. Digo pequeña porque estaba viendo a la remanente que estaba aquí en el coro, la miembro más joven del grupo de alabanza. ¿Verdad? 6 añitos que tiene Amelia. 6 añitos está ahí. No importa. Con 6 años o con 60. ¿Verdad, Manuel? ¿Qué más da? Lo importante no es, sino con lo que tengo y con lo que me queda. ¿Cómo voy a vivir la vida? ¿Dónde voy a invertir mi tiempo? ¿Qué es lo que Jesús dijo a estos 70 obreros cuando les encomendó? Les dijo que continuaran la obra que había hecho, continuar la obra, seguir yendo. Incluso les dijo eso, mayores obras haréis vosotros. Y cuando vinieron esos 70, ¡ay, que los demonios se nos atan, se nos sujetan los demonios! No te preocupes, eso no es lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Y que seas ese legado de parte de Dios. Jesús levantó a esos 70 obreros, abrió sus ojos para ver el campo y les permitió hacer la evangelización. Yo quiero ese legado de esos obreros que abran sus ojos espirituales. Y os bendigo para que Dios abra vuestros ojos para que veáis el campo. Hoy decía que ver el campo tenéis que verlo siempre a través de la ventana de la evangelización, porque si no estaréis fracasando en esta vida que es finita. Abrid vuestros ojos y ver al mundo que hay a vuestro alrededor a través de esa ventana llamada evangelización. Dios le dio esta palabra a esos obreros laicos. Esos obreros que muchas veces decían, es que claro, pastor, yo no tengo tiempo. Esos obreros también trabajaban y tenían tiempo. Tenían un tiempo escaso. No sabemos cuándo irían, pero tenían que vivir también. Jesús resucitado aparece a 2 de los 70 obreros que iban camino de Emaús y les declaró la palabra. Y a medida que iban andando, les enseñaba la palabra de Jesús. Sus corazones ardían dentro de sus corazones. Ese ardor, ese fuego ardía al escuchar el mensaje de Cristo. Necesitamos esos obreros que sean consumidos por el ardor de escuchar el mensaje de Cristo, que sean consumados por la pasión, porque son esos los que Jesús levanta. Es el legado de hombres que Dios nos dejó, que Jesucristo nos dejó. Podemos ver en Hechos capítulo 6, donde levanta a los diáconos. De ahí seguramente, de ese grupo de 70, levantaron a los diáconos ordenados, probablemente entre los 70 que fueron encomendados.
Es un hecho seguro que fueron designados por lo menos de entre los 120 creyentes de la iglesia primitiva en el aposento alto. Y Jesús trajo una restauración a los cargos de la iglesia. Y los obreros comenzaron a extenderse por todos los campos, por todas las regiones, llevando este evangelio. Los laicos se juntaron, se unieron y levantaron la iglesia de Antioquía. Fueron laicos, fueron obreros laicos los que levantaron la iglesia de Antioquía. Hombres y mujeres que tenían, igual que nosotros, sus limitaciones, su tiempo, su trabajo, necesitaban sus carencias económicas, todo eso. Pero levantaron la iglesia de Antioquía hasta el punto que incluso ofrendaban. En tiempos de crisis ofrendaron para la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre. Hombres y mujeres que entienden. A través de ellos restauraron todas las misiones. Y cuando la iglesia estuvo a punto de cerrar sus puertas por la persecución, esos obreros comenzaron a unirse y a orar. Y el poder de Dios apareció. Este es el legado que necesitamos, es el que queremos. Es el que Dios está dispuesto a darnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacer esta obra? ¿Cómo podemos hacer estas grandiosas obras, estas maravillas que los apóstoles y los 70 obreros hicieron? Y yo os digo, de una manera sencilla. De una manera sencilla. Simplemente, ¿qué tienes que saber? Simplemente tienes que saber que Dios te conoce. Que Dios sabe tu problema, que Dios sabe tu limitación, que Dios sabe tus circunstancias, que Dios sabe todas las cosas y Dios nos llamó cuando estábamos en medio de innumerables pecados, cuando más apartados estábamos, cuando más muertos a nuestros pecados y a nuestros delitos, o probablemente cuando más hundidos estábamos en nuestra religiosidad. Dios nos llamó. ¿Cómo no vas a saber que somos débiles? ¿Cómo no vas a saber que todavía nos caemos? Y nos caemos incluso después de haber recibido la salvación, tropezamos y caemos. Dios lo sabe. Y aún así nos llamó. Sabía que los apóstoles se equivocarían. Y cuando Pedro le hace esa gran confesión de fe, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le da esa promesa sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es que Jesús no sabía que 5 minutos después, ese mismo Pedro iba a decir, no bajes a Jerusalén, no voy a permitir que te maten. Y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Es que Dios no sabía que iba a hacer eso? ¿Es que Jesús no sabía que después no iba a renunciar, iba a renegar de él 3 veces? Y Jesús mismo se lo estaba diciendo, Satanás me ha pedido para tentaros, pero tú, Pedro. Y si cogéis ese texto, veréis que le hace una incisión muy concreta a él. El diablo me ha pedido para tentaros a todos, pero a ti, Pedro, concretamente le está diciendo, no te preocupes, no te preocupes, aun sabiendo que le iba a negar. Por eso, expresamente a él se lo está diciendo. Ve y díselo a los demás, pero tú concretamente, mantente firme. Es que no sabía que iba a caer. Es que no sabía que Judas lo iba a entregar. Es que no sabía cuando estaban mojando el pan y le pasa el aceite a todos, y cuando está diciendo uno de los que mojan el pan en mi plato es uno de los que me va a entregar. Y cuando llega a uno y al otro todos mojan, y cuando llega a Judas le pregunta, Señor, ¿seré yo? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, sí, eres tú, no te doy para mojar. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho eso, sí, eres tú. Pero Jesús, ¿qué dijo? No te preocupes, moja, no le quito el plato. Simplemente tú lo has dicho. Pero no le quito el plato, moja el plato. Podía haberlo dicho, podía haber cambiado, podía haber hecho otra cosa. Podía haber pasado de él, pero no, también le dio el plato, le pasó. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Dios aún así nos llamó. Y no solamente dijo que nos llamó, dijo además, yo estaré contigo. Yo os bendigo. Que veáis esta presencia de Dios. Que la veáis incluso en medio de las dificultades. Cuando no veáis nada, cuando os veáis a vosotros faltos todavía, ved, aún así Dios te llama. Aún así Dios te ha escogido. Aún así Dios está contigo.
Ese es el legado de hombres que han entendido esta palabra. Dios sabe y conoce los que están a tu alrededor que necesitan la salvación. La razón de que Dios te haya llamado, la razón de que mueva la historia, es por el ministerio de la salvación. Es por el ministerio de esos hombres y mujeres que hay a nuestro alrededor, que Dios quiere salvar. Aún con todas las cosas, Dios nos ha llamado. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse. ¿Por qué? Dios está conmigo. Dios me ha escogido para este plan. Si te das cuenta, este ministerio, llegarás a conocer las grandes bendiciones que siguieron a los apóstoles, que siguieron a los 70 obreros. Esas palabras que dijeron los obreros, aún los demonios se nos resisten. Podréis experimentarlo en vuestras vidas. Todas las bendiciones están ahí. Líderes de la iglesia, líderes que queréis liderar en el futuro, que sois jóvenes quizás todavía. Aquellos que quieren ser realmente obreros, no deberéis hacer nada más antes de encontrar a estos 70 obreros. Buscarlos, encontrarlos. Buscad estos hombres, buscad vuestro legado en estos hombres. Está bien si aún no tienes tiempo para otra cosa. Déjalo. Céntrate solamente en encontrarlos en el lugar donde estás. Donde estés, encuéntralos. Encontrar esos obreros. Es más, incluso si te quedas quieto, ellos te encontrarán a ti. Si te quedas quieto, te encontrarán a ti. ¿Sabes? Una vez, estando en Corea, me dijeron, te vamos a llevar a un restaurante muy bueno. La calidad es excelente. Hacen un pato riquísimo. Cuando voy a Taegu, siempre que llegamos allí, ¿dónde queréis comer? Y yo ya pongo la carita de cuac, cuac. Ya no les digo nada, como no hablo coreano y ellos español, yo les digo, ¿qué queréis comer? Digo yo, cuac, cuac. Ya saben lo que quiero. ¿Queréis comer plato? Sí. Es excelente. Incluso cuando llegamos allí, cuando llegamos al restaurante, la última vez que estuvimos, el año pasado, tuvimos que esperar en la puerta, en el hall de entrada. Un restaurante muy grande, estaba todo lleno, teníamos que esperar fuera. Y veíamos entrar a la gente y salir gente y todo esto. Lleno, todo, la gente de pie haciendo cola en la puerta. Tan bueno era el restaurante. ¿Qué significa eso? Que si tienes un sentido de especialidad en una sola cosa, si eres especialista en esa cosa, no te preocupes, siéntate, la gente te vendrá a ti. Es decir, siéntate, sé especialista en una cosa. No hace falta que lo anuncies siquiera. Si eres especialista en lo que se llama el boca a boca, ¿verdad? Sé especialista en una cosa. Esto es lo mismo para los obreros. Piénsalo de esta manera. No hay ninguna razón de ir de aquí para allá corriendo. No hace falta. Si simplemente tienes la solución, si solamente tienes el pacto de Cristo, esos 70 obreros vendrán a ti y te encontrarán. Te buscarán, te encontrarán. En el momento que tomas la determinación, Dios obra poderosamente. No tienes que ir, simplemente levántate, simplemente determínalo. Y verás cómo los obreros te siguen. Verás cómo los discípulos te buscan. No hace falta hacer más. No utilices el humanismo. No utilices otro sistema, no utilices otro método. Simplemente determínalo y ora. ¿Por qué? Te digo un secreto. Todas las respuestas están dentro de estos 70 obreros. Todo está dentro de los obreros. Jesús nos dejó solo a los apóstoles y a los obreros. Nada más. Es una gran lección, es un gran legado. Comprende este misterio e invierte vuestra vida. Invierte tu vida en esto. Es una misión que yo no cambiaría ni por todas las riquezas del mundo. Encuentra a estos obreros. Este es el legado. No busques ninguna otra cosa más. Nada más, solamente esto. Simplemente determínalo firme. No importa cuánto éxito tengamos al final. Al fin y al cabo vivimos una vida finita y estaremos delante de Dios. Sin embargo, simplemente te digo una cosa, cambia una cosa. Tenéis trabajo, casi todos, ¿verdad? Cambia tu trabajo como lo más principal, pásalo a ser secundario.
¿Qué significa? Toma una determinación. Tu trabajo principal, lo que tú haces, lo que te inviertes 8 o 10 horas en tu vida diarias, eso es lo que hoy en día nosotros llamamos como trabajo principal, ¿verdad? Invertimos todo por ese trabajo. Conviértelo en tu trabajo secundario. Es decir, conviértelo en aquello que te está dando la economía para que tú puedas vivir. El medio de sustento, pero que ese no sea tu verdadero trabajo. No hay ninguna razón para trabajar tan duro. Hay algunos que estáis muy cansados. Muchos miembros de iglesia, ay, es que el domingo necesito aprovecharlo para dormir, para descansar, porque vengo tan cansado. No hay tanta necesidad para ello, para poder comer 3 comidas completas al día. No hay tanta necesidad para eso. Piensa una cosa. Hoy en día el promedio económico de una persona gana aproximadamente, vamos a poner 1.000 euros, 1.000 euristas que se llaman, ¿verdad? 1.000 euros. Si tú esos 1.000 euros los guardaras, es decir, no te gastaras nada, los ahorraras esos 1.000 euros que ganas al mes, serían 12.000 euros al año, ¿verdad? Durante 10 años trabajando, y si lo ahorraras todo, tendrías 120.000 euros. 10 años, ¿verdad? Ponlo aquí, 10 años. 120.000 euros. Ponle que vayas a trabajar 50 años. ¿Verdad? Ponle que trabajes 50 años y llegas a la jubilación. Estás hablando de 600.000 euros. Bueno, sería menos, pero bueno, vamos a dejarlo. Sí, no, 600.000 euros, está bien. Justos además, 600.000 euros. Eso es lo que vale tu vida. Toda tu vida para terminar con 600.000 euros. Al final de tu vida llegaría, me he jubilado, tengo 600.000 euros. Has invertido toda tu vida por 600.000 euros. Eso Ronaldo lo gana en un año. ¿En un mes? 17, bueno, no me hagas hacer más cuentas. Ya me he mareado de tantas cifras, tantos ceros. Pero si lo miras bien, son 600.000 euros. Y estoy hablando de ahorrar todo. No gastar nada. No gastar nada. Libre de impuestos. Ni comes, ni te vistes, ni gastas en el cine, ni pagas impuestos, ¿verdad? Hacienda tiene un problema. Ahora, la cuestión es, hermano, no naciste para eso. No naciste para eso. El mundo te dice eso. Satanás te puede decir eso. Pero tú no has nacido para ganar 600.000 años 600.000 euros en una vida. No has nacido para eso. Tú has nacido y Dios te ha llamado para que inviertas tu vida para la evangelización del mundo. Eso no tiene valor, no tiene precio, mejor dicho. Eso no se puede cuantificar. El que a través de tu vida alguien pueda conocer a Cristo y la pueda sacar de la muerte a la vida, eso no tiene precio. Dios te ha llamado para lo más importante. Si es para la evangelización del mundo, no importa si yo tengo que invertir mis 600.000 euros. Da igual si los tengo que perder por la evangelización del mundo. Me da igual. Me da igual. ¿Qué más da? No te lo vas a llevar. ¿Os acordáis de aquella experiencia que tenía esa mujer que tenía a su marido enfermo, que tenía 10 millones de euros? 10 millones de euros. Y le dijo a la mujer, si yo me muero antes, prométeme que me vas a meter mis 10 millones de euros conmigo en el ataúd. Y la mujer dijo, bueno, lo que tú quieres, pues así será. Y llegó el momento que el marido se murió, porque es una vida finita la que tenemos. Y el hombre murió y la mujer quiso agradar a su marido hasta lo último. Y dijo, voy a meter los 10 millones de euros en el ataúd con mi marido. Y la mujer lo que hizo fue, voy a hacer, y firmó un cheque por 10 millones de euros. Y digo, ahí te va, cariño, cuando llegue lo cobras. Se lo dio.
¿Cumplió su palabra o no? Le dio el cheque, cóbralo cuando llegues. Si no lo cobras, es el problema tuyo. No lo podemos llevar, no lo podemos cambiar al otro lado. ¿Sabéis, conocéis Jimmy Carter? Presidente de los Estados Unidos hace unos años. Jimmy Carter. Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, dijo estas famosas palabras. Mi trabajo principal, dijo, siendo ya presidente, dijo, mi trabajo principal es ser profesor de escuela dominical en mi iglesia, en mi ciudad de Georgia. Dice, mi trabajo principal es ser profesor de escuela dominical en las edades en las cuales eran sus nietos, o sea, que era de niños pequeñitos. Ahí, dice, ese es mi trabajo. Dice, para eso, para hacer eso, estoy implicado en la política y me he hecho presidente. Para dar la escuela dominical a mis nietos. Es así. Él dijo que era presidente de una manera temporal simplemente, que lo suyo, su trabajo principal, no era ser presidente, eso lo convirtió en secundario. Su trabajo principal era enseñar a los niños la palabra. Su trabajo no era temporal, al fin y al cabo, presidente de Estados Unidos solamente puede ser como máximo 8 años, 2 legislaturas de 4, 8 años, nada más. Dice, pero él decía, lo más importante es enseñar a los niños en lo eterno. Lo más importante, enseñar a nuestros hijos lo que es eterno. ¿Cuántos padres nos involucramos tanto en la educación de nuestros hijos, en la educación académica de nuestros hijos, y tan poco en la preparación espiritual de nuestros hijos? ¿Es así o no? Llegamos todos los lunes por la mañana. ¿Hay alguna madre que cuando el niño dice, ay mamá, hoy no me apetece ir al cole, no quiero ir al instituto, no quiero ir a la escuela? ¿Cuántas madres de las que hay aquí decís, vale, hija, no te preocupes, ya irás mañana? ¿Cuántas hay? ¿Hay una? Porque es muy chiquitita. ¿Pero a tu hijo eso lo haces? ¿También? Mira, la excepción que confirma la regla. Pero no se lo digas muy alto porque te la va a jugar siempre. Pero resulta que cuando llega el domingo, ay, no quiero ir al culto infantil. Ay, hijo, no pasa nada. Ay, mamá, es que estoy cansado. Ay, claro, niño, es verdad que llevas toda la semana. Quédate en la cama hoy. Estamos enseñando a nuestros hijos valores. ¿Qué valor estamos enseñando a mis hijos? Estamos enseñando a nuestros hijos que es más importante las cosas finitas que lo eterno. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les transmitimos? El culto no es tan importante. ¿No te apetece? Ay, no vayas, no pasa nada. Bueno, por un día que no vayas, por un mes que no vayas. Luego terminarás diciendo, por un año que no vayas. Los niños crecen, llegan 16, 18 años. Ay, es que los niños no quieren ir a la iglesia. ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿En qué vamos a enseñar a nuestros hijos a que inviertan su vida? ¿En las cosas que son finitas o en lo que es eterno? Invierte tu vida en lo que es eterno. Invierte tu vida en aquello que trasciende este mundo. Yo recuerdo cuando mi hijo me preguntaba, bueno, como está aquí, bueno, no importa. Él me preguntaba, papá, ¿eso de ser pastor? No veo yo que eso, como siempre andábamos así como sin nada. Ay, papá, ¿me llevas al McDonald's? No, hijo, no hay dinero. Papá, ¿me llevas a vacaciones? No, hijo, no hay dinero. Jo, pues no mola ser pastor, hijo de pastor. Eso es lo que, así en pocas palabras, ¿no? Y yo siempre le decía, papá, eso de ser pastor, digo, es el mejor trabajo del mundo. Siempre. ¿Por qué eres pastor? Porque es lo mejor que se puede ser en este mundo. Más importante que ser presidente de gobierno. Más importante que ser jugador de fútbol. Es que eso gana mucho dinero. Sí, pero ellos van a morir un día y se van a encontrar con la realidad eterna. Yo ya la espero y sé cuál es. Me voy a juntar con Dios. Más importante que un médico. Al fin y al cabo, un médico, un cirujano, simplemente trabaja para resolver o solucionar un problema del cuerpo que al final se lo van a comer los gusanos.
Al fin y al cabo, un médico trabaja sobre las cosas que son finitas. Un obrero trabaja para lo que es infinito, para lo que es eterno. Es salvar el alma para la vida eterna. El cuerpo, al fin y al cabo, se lo van a comer los gusanos o lo van a quemar. Da igual. ¿Qué más da que lo quemen que se lo coman los gusanos? El espíritu le pertenece a Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más grandioso. Date cuenta que el campo en el que estás es muy grande para hacer la evangelización. Necesitas invertir tu vida para la evangelización. Necesitas invertir todo tu tiempo, toda tu economía para la evangelización. Busca a los obreros dentro del campo. Busca a los obreros y deja ese legado en tu vida. No es importante tener un edificio grande que ponga una plaqueta. Aquí lo fundó fulanito de tal. No es importante. Lo importante que es, levanta a los remanentes. Levanta a las generaciones que vienen detrás. Invierte tu vida en lo que es eterno. En el Evangelio que dice que la palabra no pasará nunca, que siempre estará ahí, que es eterna. Para eso Jesús nos dejó los 70 obreros. Para eso Jesús hoy nos está dejando a nosotros como los 70 obreros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que Dios hoy mueva el mundo por el bien de esta obra y de este Evangelio. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, que tú que nos has dado ejemplo, tú, Señor, que nos has dado este legado, tú que nos has dejado esta comisión, tú sabes bien quién es el que va a ser discípulo, quién es el que es obrero. Señor, tú sabes si puedes o no realmente presentar este evangelio al discípulo. Incluso ahora, Señor, tú estás moviendo el mundo por el bien del misterio de la evangelización, Señor, y nosotros también queremos entrar, Señor, como esos 70 obreros entraron dentro, Señor, de la evangelización. Queremos, Señor, invertir todo lo que es nuestra vida por lo que es eterno. No queremos quedarnos, Señor, con las cosas finitas, trascendentes, que simplemente se van a quedar aquí en esta tierra y se van a corromper, Señor, con el tiempo. Queremos mirar más allá. Queremos levantar la cabeza y mirar lo que es eterno. Te doy gracias a Dios y bendigo, Señor, a esta congregación en tu nombre. Bendícenos, Padre Santo, con toda gracia y con toda bendición en Cristo Jesús. Donde en esta semana, Señor, pongamos nuestros ojos realmente en lo que es valioso, en aquello que es eterno. Señor, que peleemos la batalla espiritual, no la batalla física. Señor, que peleemos la batalla eterna, no las batallas, las batallitas que el diablo nos levanta para entretenernos y para tenernos confundidos y para tenernos agotados. Señor, que peleemos la verdadera batalla de la fe, que peleemos la batalla verdadera de ser levantados como verdaderos discípulos de Cristo. Señor, que en esta congregación se levanten los 70 obreros. Señor, no importa si no hay más creyentes, no importa si solamente si fuésemos 70 nada más, no importa, no queremos una iglesia de 2.000, 3.000 ovejas que simplemente están balando y que simplemente están dando conflictos. Quiero, Señor, 70 obreros que se multipliquen, ovejas que multipliquen, obreros que inviertan su vida por lo eterno. Señor, aunque sean, levanta estos 70 obreros en esta congregación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.